hermanos. Es bonito sentir la presencia del Señor cuando estamos aquí reunidos en este lugar. Cuán hermoso es cuando habitan los hermanos juntos y en armonía, dice la Escritura. Yo necesito cada día más de Dios. Yo necesito cada día que Él esté en mi vida, que esté dirigiendo y coordinando mi existir, que esté dirigiendo mi vida y guiándola a través de su palabra, a través de lo que Él es. Te damos gracias, Señor, por eso. La predicación de este momento se llama predestinación o libre albedrío. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8, 29 y 30, porque las cosas que antes conoció, también las predestinó, para que fuesen hechas conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Puede sentarse. Muchos cristianos se debaten en creer casi estamos predestinados para ser salvos o tenemos el libre albedrío, la libre voluntad, la libre acción de conocer a Dios y ser salvos. Algunas personas dicen, cómo Dios predestinó a algunos para salvación y a otros para perdición. Entonces, aunque yo haga algo o no lo haga, igual al final voy a ser salvo o no. Eso depende de Dios solamente. Entonces, si Dios me salvó, es porque ya fui predestinado. Y si no lo fui, es porque no fui predestinado. ¿Has escuchado alguna vez esa argumentación? ¿Has escuchado alguna vez a personas decir eso, refiriéndose a ese concepto de que ellos, si nacieron para ser salvos, tarde o temprano Dios lo va a llamar y alcanzar? Porque se puede entender del versículo anterior que dice, a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Entonces, muchas personas creen que la predestinación es nacer con un destino trazado. Yo nací con el destino de ser salvo, por lo tanto Dios me puede simplemente salvar, porque ya nací para eso. Y entonces nace la doctrina del calvinismo. El calvinismo enseña esto. El calvinismo enseña que nacemos con una naturaleza depravada. Los únicos salvos son los escogidos o elegidos. Unos pocos predestinados a quienes Dios arbitrariamente decidió salvar mientras condenaba a todos los demás. El calvinismo sostiene que la gente no puede escoger recibir la salvación de Dios. Ellos están en una condición de perdición debido a su naturaleza espiritual corrupta. Y no tienen la habilidad incluso de desear la salvación, estando abandonados y sin poder alcanzarla. Entonces, ese concepto que muchos manejan de que nacieron algunos predestinados para ser salvos y otros no, nace del calvinismo. Tiene 500 años. El calvinismo enseña que algunas personas nacen para eso. Pero hay versículos que se pueden interpretar de esa forma, que vamos a leer a continuación. 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por el amor de vosotros. Y no solamente ese, sino que Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad
del Padre el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucita en el día postrero. Entonces todos estos versículos enseñan de que hay una predestinación. Y no solamente Pedro lo dijo, ni solamente Jesús, también lo dice Efesios 1:3. Bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces dice que por el amor de Dios hacia nosotros, a los escogidos, ha sido por el puro afecto de su voluntad predestinarnos a ser salvos. Según lo que se entiende y se extrae de estos versículos que hemos leído. También dice en Efesios 1:8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces aquí seguimos escuchando y leyendo que Él nos predestinó según el propósito de las cosas que tenía el designio de su voluntad. Y aquí cae en un conflicto. Si nosotros fuimos predestinados para ser salvos, entonces ¿dónde está la libre elección del ser humano? ¿Cuándo está la libre elección del ser humano? El libre albedrío del ser humano de escoger o no salvarse. Por lo tanto, hay personas que nacieron para ser muertas y condenadas en el infierno, en el lago de fuego. Y otras personas que nacieron para ser salvas. Según la doctrina del calvinismo y según lo que se puede entender de estos versículos. Pero dice la Escritura, en algún versículo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. La Escritura también dice en Salmos, la suma de tu palabra es la verdad. Por lo tanto, hay que leer todos los pasajes bíblicos y toda la Escritura bíblica en el cual habla de cierto tema. Por eso ocurren las herejías en el cristianismo. Sobre todo las iglesias evangélicas están subdivididas en más de 1500 denominaciones. Porque todas tienen diferentes creencias. Y todas se basan en el mismo libro. Pero todas creen distinto. Algunos de una forma y otros de otra forma. Otros con mayor conocimiento, otros con menor conocimiento. Otros lo que creen ellos porque se les ocurre que es así. Y otros porque han estudiado más profundamente la Biblia. Otros porque tienen algunos tipos de sueños en los cuales Dios les revela cierta interpretación. Y otros los cuales no se basan en ningún sueño de Dios para interpretar la Escritura. Sino que, finalmente, ¿cuál es la verdadera interpretación de las Escrituras? Y eso es lo que yo me he dedicado a estar haciendo desde el momento que yo empecé a predicar la palabra de Dios. Dedicarme a profundizar en las Escrituras. ¿Por qué es importante? Porque Pablo le dijo a Timoteo, porque haciendo esto, ocúpate de la lectura, ocúpate de la predicación, ocúpate de la exaltación, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te oyen. No solamente porque se me ocurrió creer así, porque me gustó como me lo dijo esa persona. ¿Esaú fue predestinado a perder la primogenitura? Dice la Escritura esto, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún, ni bien ni mal,
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Antes que naciera Esaú y Jacob, antes que estuviera en el vientre de su madre, antes, ya Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob, antes que hicieran algo en su vida. Y Pablo también dice con respecto al faraón de Egipto, Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aparentemente, aquí está diciendo que Dios creó al faraón para demostrar en él que era poderoso. Para que se perdiera, para condenarlo, ¿dónde? En el mar. Murió el faraón. Entonces hay una pregunta que es importante, que hay que explicar. Porque hay muchas personas que creen que por Dios no hay que hacer nada. En Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad de arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Él cuando perdió la primogenitura, después se arrepintió, pero ya no la pudo recibir porque ya la había tenido Jacob. Y entonces acá hay una pregunta, ¿esto implica que Jesús, o sea Dios, predestinó a algunos para que se perdieran y a otros para que se salvaran? De forma arbitraria, entonces Dios puede elegir a quien se salva y a quien se condena. Pero para que sepamos, dice la pregunta, ¿es Dios arbitrario para salvar al ser humano? ¿Forzó Dios al faraón de rechazar las demandas de Moisés? ¿Dios puso en el corazón del faraón que le rechazara? Porque hay ciertas escrituras también que enseñan que Dios endureció el corazón del faraón. Y vamos a leerla. Dice Éxodo 7:3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. También dice, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Muchas personas han hablado de que Dios es un Dios arbitrario, un Dios que es maligno, que es malo porque a algunos le da la oportunidad, es decir, ni siquiera la oportunidad. Nacen para cierto destino y otras personas nacieron para otro destino. Kendall Hobbs, en una composición titulada ¿Por qué ya no soy cristiano?, dijo: la historia del Éxodo, cuando el faraón egipcio repetidamente estuvo listo y dispuesto para dejar que Moisés y su gente saliera, hasta que Dios endureció su corazón y luego le castigó por su corazón duro al enviar las plagas y matar a los niños por todo Egipto. Él es un ex cristiano. La respuesta del calvinismo es decir, simplemente es la voluntad de Dios. Si Dios quiere hacer el mal, le va a hacer el mal a alguien, porque para eso está destinado. Y si Dios quiere hacerle el bien a alguien, para eso está destinado. Eso responde el calvinismo. Eso responde la doctrina de la predestinación del calvinismo, que tiene 500 años. Porque uno leyendo esos versículos podría entender que Dios predestinó a personas para que fueran salvas o para que hicieran su voluntad buena y otros para que hicieran una voluntad mala.
Pero también la Escritura enseña que el faraón endureció su corazón él mismo. Éxodo 8:15 y el 32 dice, porque viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Más Faraón, en el 32 dice, más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Rechazó humillarse y fue obstinado. Eso lo dice en el capítulo 10, versículo 3, y en el capítulo 13, versículo 15 también dice que fue obstinado. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Dice la Biblia, también dice que Faraón endureció su propio corazón por voluntad propia. Y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Endureció Dios el corazón del faraón en algunas ocasiones o en otras no? ¿Endureció el faraón su corazón en contra de su propia voluntad? Es decir, él quería dejar libre al pueblo de Israel, pero Dios, para cumplir su propósito, le puso el endurecimiento. ¿O fue el propio faraón que endureció su corazón? Esto es importante explicarlo. ¿Por qué? Porque esto conlleva numerosas doctrinas. Esto conlleva numerosas doctrinas. Y un ejemplo importante acá, para entender esto, es que si yo no lo entiendo bien, si usted no lo entiende bien, va a esperarse sentado en su casa, o va a esperar sentado esperando que en algún momento Dios tome a su hijo y lo traiga a la iglesia. Dios tome a su esposo o a su esposa y lo traiga a la iglesia. Porque si está predestinado o destinado para hacer algo, Dios lo va a traer. Y él no tiene que hacer nada. Muchas personas piensan que ser cristiano es no hacer nada para poder lograr la salvación. En el lenguaje hebreo hay un verbo activo que denomina que se le atribuye la acción a Dios, como que Él permitió o tolera ciertas actitudes, ciertas acciones de las personas. Él las tolera, las permite, pero no quiere decir que Él las origine. Por ejemplo, Romanos 10:19 dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, como a pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué significa esto? Que Dios iba a provocar a celos a los israelitas con los cristianos, ¿cierto? Pero ¿significa que Dios puso en el corazón de ellos tener celo? Lo mismo ocurre con el faraón. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, no hagas esto. Si yo no le hubiera dicho nada, él no habría tenido ningún problema conmigo. Pero yo como le di una orden, él puede hacer que se moleste. Entonces, yo puedo decir, yo te hice molestarte, porque la orden que le di fue lo que le molestó. Pero no significa que yo finalmente provoco la molestia en él, como de que nace de él, sino que de él nació molestarse por no obedecerme. Por lo tanto, todos esos versículos que se explican de que Dios endureció el corazón de Faraón es porque cuando Dios fue y le dijo a Moisés que sacara a su pueblo, Moisés obedeció y le fue a decir a Faraón que tenía que liberar a su pueblo. Y entonces esas palabras, esas acciones provocaron en Faraón endurecimiento.
Y cuando Dios atribuye a él el endurecimiento es porque al ordenar a Moisés y al ir a buscar a su pueblo escogido para ser liberado, provocó endurecimiento en el faraón. No sé si me están entendiendo este concepto, pero es importante. ¿Qué significa esto? Que el ser humano, él, el faraón, por sus propias decisiones, decidió endurecerse. Pero hay dichos o hay expresiones hebreicas que se le atribuyen al que genera la acción, se le atribuye la condición de la persona que le está provocando. Por eso dice, yo provocaré a celos a los judíos. ¿Pero qué significa eso? Como Dios reemplazó al pueblo judío por el pueblo cristiano, donde estaba compuesto por judíos y gentiles, esa acción provocó odio en los judíos y perseguían y mataban a los cristianos. Pero no era el deseo de Dios que ellos lo persiguieran y lo mataran, sino que la condición del ser humano, soberbia, porfiada, genera en ellos el odio. ¿Ok? Pero si Dios nunca había puesto al pueblo cristiano, los judíos nunca habían sentido ese odio. Entonces se le atribuye en la expresión hebraica al que genera el odio, se le atribuye la acción, pero no el origen. Hay una palabra que se llama, en el lenguaje, se llama metonímia, del sujeto. Es decir, se le atribuye la acción al sujeto y no el origen. Es Dios proveedor de la reacción del faraón, y no originó el sentimiento por el que ya él tenía. El faraón era soberbio. El faraón se creía Dios. Pero como él tenía soberbia, se creía Dios, se creía dueño de los judíos, al venir Dios a decirle lo que tenía que hacer, provocó en él soberbia y odio. Por lo tanto, ahí se le puede atribuir ese versículo que dice, yo provocaré o yo endureceré el corazón del faraón. Si no entendemos eso, se le puede atribuir entonces que Dios pone en el corazón de los seres humanos el odio. Y Dios no pone odio. El ser humano mismo odia porque está en su naturaleza. Yo me acuerdo que una vez iba al metro y había estas personas de los testigos de Jehová que ponen su letrero. Entonces vino un tipo como metalero, pateó los letreros, botó todo y como eran mujeres no le importó nada. Y se fue al metro. Yo vi eso y quedé como impresionado por la reacción de ellos. Y bueno, y ellas quedaron como asustadas. Pero si esos letreros nunca hubieran estado ahí, el tipo nunca lo hubiera pateado. Pero él ya tenía el odio en contra incluso del mensaje cristiano, aunque sea de los testigos de Jehová, era un mensaje cristiano. Entonces persiguen eso. Dios no pone el odio en los corazones de las personas ponen la rebeldía por sí mismos, porque en ellos está la rebeldía. El ser desobedientes. Ok, ya explicado eso, continuemos más adelante. El conocimiento anticipado de Dios que determina las cosas. Pedro ocupa la palabra presciencia, que no significa sentir algo, significa conocimiento anticipado. Elegido según la presciencia de Dios. Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicados. La palabra presencia en griego significa prognosis, que significa conocimiento anticipado. Y aquí dice, por el conocimiento anticipado de Dios, porque Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Porque Él es omnisciente, sabe todas las cosas, ¿cierto? Y dice, por el conocimiento anticipado de Dios,
dice, de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado de la sangre de Jesucristo. O sea, Dios anticipadamente conocía quién iban a ser, rociados por la sangre de Jesucristo. Un ejemplo, Hechos 2:22 dice, varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales de Dios, que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí es importante que dice, anticipado conocimiento de Dios. ¿A qué se refería Pedro a esto? Se refería a esta profecía. Acá cita una profecía, dice, se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán unos contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. La profecía decía que iban a haber unos reyes que se iban a unir y por un determinado consejo iban a matar y crucificar al Cristo. Y Pedro le estaba relatando, en los Hechos de los Apóstoles, le está relatando esa profecía, porque Dios determinadamente, como sabía anticipadamente que iban a ocurrir eso, Dios trazó un plan de salvación por medio del sacrificio de Cristo. El conocimiento anticipado de las cosas de Dios trazó el futuro de Cristo. El determinado conocimiento de Dios, el anticipado conocimiento de Dios, la presciencia de Dios determina el futuro de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que no solamente de Cristo, de las personas. Pero eso significa que Dios elige a quién salvar y a quién condenar. No, lo que se refiere a esto es, a lo que antes conoció, a esto también predestinó. ¿Y qué significa esto? Dios sabe la elección que vamos a tomar en un futuro. Y bajo esa circunstancia pone las ocasiones, los eventos y a las personas que me metan a la iglesia por medio de Dios. La predestinación de Dios no es nacer para algo, porque no existe la predestinación así. Porque si ocurriera así, no existiría la libre elección del ser humano. El ser humano tendría la facultad de elegir. Pero lo que sí dice que la predestinación es el conocimiento que sabe Dios de antes, de que esa persona, de lo que tiene esa persona en el corazón, de lo que esa persona quiere elegir. Y como Dios sabe lo que tú vas a elegir en el futuro, Él pone a las personas para que lo elijas a Él, porque Él sabe que tú lo vas a buscar a Él. Aquí cae otra pregunta, dice, y que muchas personas se lo hacen. ¿Por qué si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué los hizo así? Muchas personas hacen esta pregunta. Algunos dicen, oh, qué buena tu pregunta, no la sé responder. Otros dicen, esta es buena, pero pregúntasela a mi pastor. Otros dicen, Dios solamente lo sabe. Es un misterio. Y dejan una pregunta sin respuesta. Lo que nosotros sabemos
es que Dios creó al ser humano con la libre voluntad de elegir. En Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí le está diciendo Dios a Adán que su libre voluntad, su libre albedrío, su capacidad propia de elegir es la que va a determinar si va a comer o no del árbol del bien y del mal. Y mira aquí, otra acción que hace el ser humano. Aquí la mujer dice: y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Entonces, la mujer decidió comer porque la serpiente le engañó. Aquí estamos hablando de libres elecciones, de la libertad que tiene el ser humano de hacer cosas, de decidir cosas. Él no está en este caso, no está coartado por parte de Dios para que él no decida hacer algo. Usted no está coartado de pararse e irse o de venir de su casa a la iglesia. Usted tiene la libre de voluntad de hacerlo. Y por consecuencia del pecado de Adán y Eva, dice la Escritura: maldita será la tierra por tu culpa todos los días de tu vida. Te ganarás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra del cual fuiste sacado, porque del polvo eres y al polvo volverás. Y Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Cuando el ser humano, Adán y Eva, comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios dijo que había cambiado algo en la condición del ser humano, que era como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ¿por qué Dios, sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, por qué Dios los creó así? La única pregunta que se puede responder a eso, la única respuesta que se puede dar a eso es que Dios es amor. Y cuando uno ama, y cuando Dios ama, Él no crea personas que no sean libres. Él quiere y busca, a través del amor, de dotar a la humanidad del libre albedrío para que libremente escoja a Dios, escoja a cumplir sus mandamientos, que escoja libremente su camino, que escoja libremente seguirle, porque seguirle a Dios es bueno, porque seguir a Dios es el bien, porque seguir a Dios es la gracia, es la paz, es la tranquilidad, es la felicidad. Pero también le dio y dotó al ser humano con la condición de elegir el mal, en la cual se destruye, se corrompe, se aprovecha de otro ser humano, los destruye. Dios no quiso crear seres robóticos en los cuales se programan para que hagan cierta acción. Tú un día vas a levantar todo el día los brazos adorándome. Usted sabe por qué está con su pareja, porque en algún momento los dos decidieron estar juntos. En algún momento descubrieron que se amaban y que necesitaban estar juntos. Y se buscaron, y se casaron y empezaron a vivir juntos. Por su libre voluntad, por su libre albedrío. Entonces Dios dotó al ser humano de la capacidad de decidir por su propia voluntad, por su propia capacidad, por sus propias acciones, lo que quería vivir. Porque Dios es así. Él decide propiamente amar al ser humano incondicionalmente porque Él decidió hacerlo así.
Él no está obligado a amarnos, pero Él nos ama. Nosotros no estamos obligados a amarlo, pero lo amamos igual. Porque no es la obligación lo que nos hace amarlo, sino la condición de libertad que nos impulsa a amar a Dios. Porque sabemos que en Él tenemos tranquilidad y paz y gozo. Y hay muchos versículos que hablan del libre albedrío. Dice Salmo 54:6, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, una hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. El libre albedrío nunca usted lo va a perder. Porque usted constantemente está decidiendo todos los días en hacer algo correcto o en hacer algo incorrecto, en pecar y no pecar. Porque usted voluntariamente se sujeta a Dios. Usted voluntariamente se sujeta a sus mandamientos, a su ley. Y así voluntariamente decide pecar. Dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, dice Moisés, que os he puesto delante la vida y la muerte. Les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando escogemos a Dios, escogemos la vida. Cuando no escogemos a Dios, escogemos la maldición. ¿Y qué dice la Escritura? Que usted escoge. Que Dios no le obliga. Usted escoge por su libre voluntad. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y yo he escogido la vida. Usted ha escogido la vida. Dios no impone sus decisiones. Dios expone su palabra para que el ser humano voluntariamente se someta a Dios. Y así voluntariamente también puede salir de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Pero si escoge a Dios y voluntariamente está siempre con Dios, obtendrá la vida y la vida eterna. Y obtendrá felicidad, tranquilidad y paz y gozo en su familia, en su vida personal. Dice, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que algunos nomás se salven. Dios no hizo a algunos nomás para que se salven. Dios quiere que el ser humano, por su libre elección, toda la humanidad lo elija a Él. Porque Dios murió por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo lo amó. Murió por todo el mundo, pero el ser humano por su libre elección escoge seguir a Dios. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. La Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá. Si usted peca, morirá. Si usted vive en una condición pecadora, morirá. Porque es su libre elección de decidir pecar. Aquí Dios no te obliga a pecar. Dios no te hizo para que pecaras. No llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, es decir, lo que yo hago, mis acciones tienen consecuencias. Y las cosas malas que yo hago no las heredan mis hijos.
Él no paga por mis pecados. Él paga por sus propios pecados y yo pago por los míos. La Escritura enseña, no apaguéis al Espíritu. La frase describe la resistencia a la actividad del Espíritu Santo por parte de los creyentes. No apaguéis, eso se lo dice a usted. Que si el Espíritu Santo que usted tiene habitando en usted, el que hace que se apague es usted mismo. ¿Y cómo yo hago que el Espíritu de Dios no se apague en mí? Avivándolo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En otras ocasiones los creyentes son instruidos a no entristecer al Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu y a andar por el Espíritu. Y todas estas son acciones que yo ejecuto por mi libre voluntad, mi libertad que Dios me entregó. ¿Y cómo yo puedo efectuarla? Orando, leyendo la Escritura, consagrándome a Dios. Si yo dejo de consagrarme, me enfrío y apago el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es descrito en la Escritura como un fuego, como una llama que se enciende. Mi hermana el otro día se fue para atrás y dijo, sentí como un fuego. Yo también he sentido ese fuego. Y usted a lo mejor también ha sentido ese fuego. Pero ese fuego es una llama que se enciende y que se tiene que mantenerse encendida. ¿Y por qué se apaga? Porque yo elijo voluntariamente apartarme de Dios. Porque aquí dice, aviva tú el fuego del don de Dios. No apagues el Espíritu de Dios. No, tú eres el ser humano que apaga a Dios en ti. Cuando nos vamos al mundo es porque decidimos irnos al mundo nosotros. No es la decisión de Dios. Dios no quiere que te vayas al mundo. Porque quiere que todos se salven y procedan al arrepentimiento. La doctrina de la libre albedrío está por San Agustín de Hipona. Y acá hay una frase muy importante que quise poner. Dijo, intelligent ut credas. Crede ut intelligence, que significa entiendo para creer y creo para entender. Entiendo para creer y creo para entender. Y dijo él, distingue entre libertad y el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de obrar voluntariamente, de tomar decisiones, de orientar su vida y sus acciones. Como consecuencia del pecado original, el libre albedrío está orientado hacia el mal y no puede dejar de pecar. Es así. Como el ser humano nació con una naturaleza corrompida, no significa que él no haga cosas buenas, pero sin embargo está de continuo al mal. Si usted se fija en la televisión, si usted se fija en los políticos, si usted se fija en los animadores de televisión, en los cantantes, en la música del mundo, en la música secular, todos hablan de pecado. Porque el ser humano nace con una condición apartada de Dios, que tiene acciones buenas porque tiene una ley natural. Pero la única forma de ser libre del pecado y de la muerte es en Cristo Jesús. Cuando conocemos a Dios, Él nos liberta del pecado, nos da a darnos cuenta, es como que nos alumbra y nos prende y nos enfoca y nos dice, mira, ahí está el pecado. Tú antes no lo veías, pensabas que estabas haciendo lo correcto. El ser humano en la calle, afuera, en el mundo, piensa que hace lo correcto, que hace lo bueno, que Él no tiene ninguna maldad. Que él, al ver pornografía, al estafar o engañar, al aprovecharse de los demás, al tratar mal a sus hijos, tratar mal a su esposo, a su padre, a su madre, piensan que están haciendo cosas correctas porque ellos están ciegos. No tienen la luz de Jesús en sus mentes. No tienen la luz de Jesús en sus vidas. No, Dios nos hace darnos cuenta que estamos equivocados, en pecados, en un error. Y nos traslada a la luz del Hijo de Dios.
El otro día en internet apareció una persona que habían matado. Dice una pregunta: ¿por qué Dios permite que asesinen a las personas? ¿Por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué Dios permite las violaciones? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite la injusticia? ¿Por qué Dios permite las cosas malas? Porque Dios dotó al ser humano de libre albedrío. Si Dios puede y sabe y quiere acabar con el mal, ¿por qué existe el mal? Porque primero acabaría con toda la humanidad y quedarían solamente los cristianos que sirven a Dios de corazón. Pero Dios quiere que todos se salven y que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. La Escritura dice: oye, tu Dios que se tarda en venir, dice Pedro. Algunos lo tienen por tardanza, dice Pedro. Pero Dios quiere que todos se arrepientan y procedan a la salvación. Quiere que todos se salven. No significa que todos se vayan a salvar, pero el deseo de Dios es que la máxima cantidad de personas se pueda salvar. Y por eso todavía Dios retarda su promesa, retarda su venida. ¿Por qué a esta persona la asesinaron? La asesinaron a esta persona por una herencia, por quedarse con una casa. Su expareja lo mató por quedarse con sus cosas, su casa. Y ahí es la pregunta: ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué no salva a las personas buenas y deja a las personas malas viviendo? Primeramente, nosotros no sabemos que si esta persona era buena o mala. Independiente de eso, probablemente haya sido buena. Y ese es el argumento de los ateos, de los no creyentes. Ese es el argumento de las personas que enseñan que Dios no existe, porque si Dios existiera no permitiría el mal. ¿Y por qué Dios permite el mal? Porque Dios le da libre albedrío al ser humano de escoger lo bueno y lo malo, de destruirse o darse vida. Si escoge a Dios, da la vida, pero si no escoge a Dios, escoge maldición y destrucción a su vida. Si esa mujer habría tenido a Dios, le hubiera nacido un sentimiento de asesinar a una persona por quedarse con una herencia. ¿Qué le falta al mundo? Al mundo le falta a Dios, a Jesús en el corazón, para cambiar y transformar las mentes y los sentimientos de las personas. Mientras no esté Jesús en el mundo seguirá corrupto y destruyéndose a sí mismo y destruyendo a los cristianos, porque el ser humano va constantemente de continuo al mal. El ser humano constantemente se destruye. El ser humano constantemente está buscando destruirse. Porque en la destrucción le da placer. El pecado que lo destruye le da placer. Y piensa no dejar el placer. Por darse placer, no le importa destruirse. ¿Quién puede influir en nuestra libertad? ¿Quién puede influir en nuestra libertad? Somos nosotros mismos. Las cosas que nacen de nosotros, las cosas que pensamos, las cosas que vemos y escuchamos, esas influyen en nosotros. Otras personas pueden influir en nosotros. La sociedad puede influir en nosotros, en nuestra libertad. Nos orientan. El diablo y los demonios pueden influir en nuestra libertad. El medio ambiente, la naturaleza puede influir, los terremotos, los tsunamis pueden influir en nuestra libertad. Dios y los ángeles pueden influir en nuestra libertad. Pueden influir las enfermedades, pueden influir los demonios, el diablo, pueden influir Dios en nuestra libertad y pueden influir personas en nuestra libertad.
Nosotros somos libres de decidir cualquier cosa, pero si nosotros nos dejamos influenciar por ciertas personas, por ciertos espíritus, nos vamos a ser atrapados por ese conocimiento y vamos a ser alejados muchas veces de Dios. Si yo pienso como el cantante X, como el animador tanto, voy a empezar a creer y pensar como él y voy a alejarme de Dios en mi pensamiento. Por lo tanto, yo puedo dejarme influenciar por Dios para acercarme más a Él, o puedo influenciarme por terceros, personas, etcétera, demonios que me pueden acercar a Dios o alejarme de Dios. Hay personas que me acercan a Dios. Hay enfermedades que me acercan a Dios. E incluso, a veces, cuando a uno le pasan eventos paranormales o sobrenaturales, le acercan a Dios. No voy a leer estos versículos que vienen adelante. Pero es importante esta parte también, que dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y acá no se refiere solamente a los padres biológicos, a los padres que lo engendraron, sino se refiere a su parentela, a la sociedad en la cual usted nació. Por ejemplo, en los judíos los padres eran Abraham, Jacob, Isaac. Eran ellos los padres, pero ellos no vivieron con ellos, sino que era la herencia de las creencias, las prácticas que hacían, era lo que recibiste en el futuro. Y muchas veces nosotros vivimos aquí en Chile, usted nació en otro país, a lo mejor en Perú, en Venezuela, en Haití, y recibió cierta herencia cultural de comportamiento y de conducta, pero Dios lo que hace es cambiar esas vanas maneras de vivir. ¿Qué significa vanas? Vacías, que no tienen sentido, que son destructivas, que recibimos de otras personas. Es importante también que cuarta la libertad, el diablo cuarta la libertad. El diablo influye al mundo. Y usted puede ver a personas haciendo el mal, pero la influencia del diablo es la que cuarta la acción de acercarse a Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Y Jesús le dijo a los judíos, los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Porque ¿qué es lo que es el diablo? Homicida. Padre de mentira, ¿cierto? Ladrón. Usurpador. Porque Él vino a engañar, a matar y a destruir. Entonces el ser humano se puede influenciar por otras personas que están influenciadas por el diablo. La primera persona que fue influenciada por el diablo, ¿quién fue? Eva. Y a través de la influencia del diablo, Eva engañó a Adán. El único que no nos engaña, dice la Escritura, es Dios. El único que es veraz, es auténtico, es real y es verdadero, es Dios. Al único que hay que creerle es a la Escritura, al Señor, a Dios. Dice Jesús, mis palabras son espíritu y son verdad. Yo soy la verdad, dice Jesús. Entonces el diablo influencia a través del libre pensamiento de terceros hacia mi persona y me puede cambiar mi personalidad, me puede cambiar mi pensamiento y mis sentimientos. Y también puede el diablo a través de la coerción y la extorsión, que significa forzar o imponer la voluntad del diablo, la voluntad de terceros, hacia mi propia voluntad. Por ejemplo, cuando una persona somete a una persona y la viola por ser más débil. Y el diablo también extorsiona. Y también el diablo influye posesión demoníaca, que es cuando invade el cuerpo de esa persona y posee el cuerpo de esa persona. Y la voluntad de la persona es anulada.
Ya no se mueve ni habla por libre voluntad. El único que arbitrariamente decide poseer al ser humano y hacer lo que él quiera es el diablo a través de su poder. Ya me queda poco. Las enfermedades también coartan nuestra libertad. La naturaleza, por ejemplo, si hay un terremoto me quedo sin casa, obviamente no voy a poder seguir viviendo en esa casa, aunque yo quiera vivir ahí. Si una enfermedad me tira y me postra en cama, no voy a poder salir. Por lo tanto, las enfermedades me coartan mi libertad, mi libre albedrío. Dios influencia en mi libertad. Y siempre la influencia de Dios es positiva. Porque Dios quiere el bien del ser humano. Aunque el ser humano de afuera que no conoce a Dios piensa que las leyes de Dios es para causarle mal. Es que a Dios no le gusta que yo me drogue. Que fome Dios. Es que a Dios no le gusta que tomemos y seamos borrachos. Que fome Dios. Es que a Dios no le gusta que nosotros tengamos libertad sexual. Y todas esas cosas se quieren aprobar en Chile. Se quiere aprobar la poligamia, se quiere aprobar las drogas. Y en los países donde todas estas cosas están aprobadas, las personas están enfermas de enfermedades de transmisión sexual. Están enfermas por la droga porque son viciosos. Están atrapados en la droga. Como dice el dicho, atrapados. No pueden salir de los problemas de la droga. Y en vez de ser libres, son esclavos del pecado. Son atrapados por el pecado y son destruidos. Entonces, ¿por qué Dios prohíbe cosas? ¿Por qué Dios prohíbe cosas? Porque Dios quiere la felicidad del ser humano y al tener esas cosas, el ser humano se destruye. Entonces Dios le dice, estas cosas tan malas, el árbol del conocimiento del bien y del mal está mal, porque al escogerlo me desobedeces a mí. Pero no es el problema que me desobedezca, es que al desobedecerme a mí, no eres feliz. Entras en depresión, entras en crisis de identidad, entras en crisis matrimoniales, entras en crisis con tus padres, entras en crisis con tu esposa y con tu esposo porque nos ponemos rebeldes y no queremos hacer caso a Dios, queremos hacer las cosas a nuestra pinta y destruimos nuestras vidas. Entonces es Dios que quiere darnos felicidad, pero al oírlo a Él somos felices. Pero ¿cómo tenemos que oírlo? Escuchando su mensaje, escuchando su palabra. Él habla a través de sueños, Él habla a través de experiencias muchas veces, pero su mayor palabra está en la Escritura. Él influencia a través del Espíritu Santo que está en usted. Y por lo tanto, si quiere que Dios le influencie en su vida, avive el fuego del don de Dios que está en ti. Dios influencia a través de las sanidades, de los milagros, de su poder. Pero también Dios influencia a través del juicio. Porque Dios también condena al ser humano. ¿Qué implica el libre albedrío? Ya para casi terminar. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y puede hacer libre al ser humano sabiendo lo que vamos a hacer. Es decir, Dios crea las condiciones donde nos vamos a mover, donde el ser humano interactúa y donde puede realizar sus propias acciones. Dios creó este mundo para que nosotros nos movamos. Dios creó el árbol de la vida para que nosotros las elijamos. Pero también Dios dejó y creó el árbol de la ciencia del bien y del mal, que el mundo elige. Nosotros por nuestra propia decisión actuamos, pero Él puso las condiciones. Él puso los árboles, Él puso a Jesús, Él puso el plan de salvación y nosotros lo que debemos hacer es por libre voluntad escogerlo y seguirlo. Por lo tanto, el implicar que hay un libre albedrío es también que la salvación se puede perder.
Dice Pablo, no viendo que siendo heraldo para muchos yo mismo venga a ser eliminado. Entonces tengo que preocuparme, preocúpate de tu vocación y elección. Elegiste ser cristiano, preocúpate, porque es importante ser cristiano. Porque eso te dará salvación, te dará vida eterna. Entonces, ocúpate de tu salvación. El calvinismo, la doctrina de la predestinación enseña que la salvación no se pierde porque usted ya nació para ser salvo. Por tanto, hay muchas personas que están ahí en fiesta, fumando, drogándose. Total, Dios me tiene que mover en algún momento para traer a la iglesia. Y puede ocurrir un accidente automovilístico, una enfermedad y se mueren todavía esperando que Dios los rescate. Pero no se dan cuenta que ellos son los que pueden tomarse de los pies, pararse en sus propios pies y caminar a la iglesia de Dios. Pueden elegir el camino del bien, pueden elegir las bendiciones o pueden elegir las maldiciones. El libre albedrío está basado en la fe racional, en la fe basada en acciones que obran para bien. La fe sin obra es muerta. La fe racional es aquella que actúa conjuntamente con las obras. Jesús nos dijo, yo soy Dios y no hizo ningún milagro. Jesús nos dijo, ama a tu prójimo y no amó a nadie. Dios amó a su prójimo y era auténtico, veraz y real. Demostró con obras que amaba, demostró con obras que sanaba, demostró que su poder venía de Dios porque hacía milagros y sanidades. Dios demostró por medio de la fe racional que Él era Dios. Cuando resucitó y se le apareció a los apóstoles, les demostró que podía haber resurrección de muertos. Porque les dijo miles de veces a los apóstoles que Él iba a resucitar al tercer día. Y los apóstoles nunca le creyeron. ¿Sabe cuándo le creyeron? Cuando finalmente lo vieron. Lo vieron a Jesús ahí, parado en medio de ellos. ¿Y quién vino? Tomás. Dijo, yo no voy a creer si que no veo sus palmas, no veo sus manos y no veo su costado. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo Dios? Jesús le dijo, toma, mira, ven, ve mis muñecas, ve mi costado. Dijo, más bienaventurados son aquellos que creyeron y no vieron. Y muchas personas enseñan que uno tiene que tener una fe ciega por eso. Los que creyeron y no vieron son aquellas personas que no vieron esas heridas, que no vieron ese costado herido. Porque los otros apóstoles sí vieron a Jesús, pero no necesitaron la evidencia de ver las heridas para creer que ese era Jesús resucitado. Tomás era tan escéptico que aún viendo a Jesús parado en medio de él, no creía que era Jesús. Más bienaventurados son los que creyeron y no vieron. Y a muchas personas se les engaña diciéndole, usted crea sin ver nada. Deme dinero, ¿por qué? Porque tiene que creer que hay una bendición detrás de eso. O deme esto para que Dios le sane. Deme dinero para que Dios le sane. Deme un auto para que Dios le sane. Esa es la doctrina o la enseñanza, la teología de la prosperidad, que enseña que hay que darle a Dios para que Dios le dé algo. Y la Escritura enseña que Dios no hay que darle nada y no se puede comprar con nada el precio de la salvación. Las sanidades no se compran, Dios las da gratuitamente. El Espíritu de Dios se mueve conforme a Él quiere, no a las órdenes que usted le dé. Es la voluntad de Dios, no es la voluntad suya la que le ordena a Dios. Dios es su voluntad, ordena al hombre seguirle, porque Él es Dios, Él es mayor que todos nosotros. La postura del determinismo, y esto para cerrar, enseña, la postura de la predestinación enseña que hay un determinismo teológico que resume así: Dios sabe todo. Será porque Él mismo ha determinado todas las cosas según su criterio, por lo que Dios es la causa de las acciones humanas. Esto enseña que Dios es el que produce sus acciones y no es usted mismo. Yo le enseño
que Dios influye en sus acciones, pero el que toma la decisión es usted. Eso se llama libre albedrío. El último versículo y cerramos. ¿Qué implica el libre albedrío? Finalmente, que la salvación se gana o se pierde. Y dice la Escritura, pongámonos en pie. Porque si pecáramos voluntariamente, repita conmigo esto, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Es nuestra decisión seguir a Dios. Es nuestra decisión permanecer en la voluntad de Dios. Es permanecer en sus caminos. Es nuestra decisión seguir a Dios. Dios no le va a obligar a seguirle. Pero Dios dice que Él golpea la puerta y llama. Y el que le abre, Él entrará y cenará con esa persona. Usted estará en comunión con Dios. Usted estará en armonía con Dios. Estará en su presencia y tocará a Dios. Y sabrá cómo Él piensa, cómo Él se mueve. Y empezará a dejar de pensar como usted y empezará a pensar como Dios. Y verá que como piensa Dios es bueno, es justo, es íntegro, es correcto. Es lo mejor que nos puede pasar. Porque Dios es el autor y consumador de la fe. Él pone el querer y el hacer. Él pone en nosotros las ganas de servirle, de seguirle. Yo le podría decir, hermano, ore. Pero si usted no quiere orar, no va a orar. Yo puedo influir en eso, pero usted va a decidir si quiere orar a Dios, sentir a Dios, seguir a Dios, perseguir a Dios. Nosotros podemos correr a donde queramos, escondernos donde queramos, pero nunca nos esconderemos de la presencia de Dios. Porque Él está en todas partes, e incluso está y sabe lo que piensa y lo que siente y lo que vive. Lo oculto del corazón lo sabe Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos nada que esconderle a Dios. Él sabe cuál es nuestra realidad. Aunque yo no sepa la suya y usted sepa la mía, Él lo sabe todo. Y nosotros sabemos en qué condición estamos con Él. Y si decidimos no seguirle, nosotros vamos a fracasar. Si dejamos de seguirle, vamos a fracasar. Vamos a tener una maldición en nuestras vidas. Y esa maldición es no tener a Dios. Porque Dios no creó el mal. Dios creó lo bueno. Dice la Escritura que todo lo que había hecho era bueno. El mal es alejarse de Dios. Es no creer en Dios. El mal es la ausencia de Dios en nuestras vidas. El mal es la ausencia de los mandamientos de Dios en nuestras vidas. El diablo pecó al principio y se alejó de Dios porque él quiso hacerse grande, más grande que Dios. Entró soberbia en su corazón y se rebeló contra Dios. Pero Dios no puso en su corazón las ganas de desobedecerlo. Es Él mismo, en su propia libertad, que escogió destruir lo que Dios había creado en Él. Un querubín hermoso que estaba al lado de Él, de Dios mismo. Y Él prefirió ser otra cosa peor y buscar destruir al ser humano. Y el ser humano busca destruirse él mismo, porque alejado de Dios nada podéis hacer. Te damos gracias, Señor, porque eres nuestro Dios y Padre Celestial. Y te escogimos aquí un día, mi Dios, porque llegaste a nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que tú estás en nosotros y habitas en nosotros y moras en nosotros. Y queremos hacer tu voluntad, Señor. Cámbianos, mi Dios. Que nosotros no obedezcamos a nuestros propios deseos, sino a los tuyos, Señor Jesús. Haznos saber tu voluntad, mi Dios. ¿Qué quieres en mi vida? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Que yo no crezca, que tú crezcas en mí, mi Dios. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre, porque tú habitas en nosotros.
porque tú estás en medio de las alabanzas de tu pueblo. Cantemos al Señor.